buenas tardes a todos. En nombre del Centro Cultural de la Cooperación L'Oreal Gorini y de su Departamento de Literatura y Sociedad, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo Hablar de Literatura. Un ciclo que pone de cuenta ya con varios años de realización, de discusión y de interpelación respecto de lo que significa el hecho y el acto de hacer literatura hoy, de hacer literatura acá y en esta época. Hoy comenzamos un nuevo año, 2023 comienza con esta presentación. Este año vamos a ir echando presentaciones virtuales y presentaciones presenciales. Y en esta ocasión contamos con la presencia de Judith Filk y Mélida Cañas, quienes nos van a hablar, entre otras cuestiones, acerca de sus más recientes poemarios. Me refiero a Lo Inesperado y Respiro un Campo de Lino, respectivamente. Para hablar también de estos libros nos acompaña el poeta y editor Alberto Cisnero, responsable editorial de Mora Barnacli. En esta oportunidad Alberto presentará a los poetas que hoy nos acompañan y se referirá sonoramente a estos textos. Ahora sí, Alberto, te damos la palabra. Para el texto de contratapa, yo he puesto que Judith Filk, en Lo Inesperado, rima palabras apacibles y simples solo con esas mismas palabras, con una voz de muchos años atrás, a la misma distancia, con la exacta sensación de que todavía persisten en su vitalidad, y las afronta con precisión, belleza y un compromiso esencial con la época. Procurando descubrir cuáles serán esas palabras y luego cuál será el recuerdo más exacto, para que no vuelvan a ser extraños otra vez. Al menos esa es la sensación que he tenido al leer este libro, ¿no? Porque poco importa dónde puede conducirnos una palabra si al final se logra dar con ella. Yo creo que en este caso, Judith, lo hemos hablado, eso es así. Este libro implica, yo creo, ya la certidumbre concreta de una voz definitiva y las palabras para decir lo que se pretende, ¿no? Si estás de acuerdo, Judith, y si tenés preparado, me gustaría que arrancáramos con la lectura de unos poemas. Uno. Pesadilla. Monta un caballo a todo galope. Tigres y leones corren detrás. Caballo, tigres y leones van cada vez más rápido. El caballo resopla, las patas ceden, la distancia se reduce. Vive el miedo, no amanece. Videojuego. Empuña la palanca de mando. Está pendiente de la pantalla. Ve figuras que corren y disparan. Mueve la palanca. El plano se acerca. Las figuras se esconden. Los disparos aumentan de volumen. Una figura empuña un revólver. Acerca otra vez el plano. Observa la figura con atención. Su rostro es un espejo. Final. Las calles serpentean entre casas de ladrillo. Hay jardines delante de las casas, jardines desprolijos de flores que, casi marchitas, peludian el otoño. Pétalos secos se acumulan sobre el pasto. El crepúsculo se inunda de un aroma dulce y penetrante.
verano, todo es gris. La llovizna se asienta pertinaz sobre la piel. Un frío atenaza las cosas. La vereda, sacos raídos son masas informes. Bueno, y ahora presentamos a Nélida Cañas y su libro Respiro un campo de lino, libro que salió publicado este mes de marzo y bueno, del que Alberto también se va a referir al mismo y comentará un poco de lo que trata y lo que se pudo escribir en la contratapa del libro. Quisiera leer brevemente un fragmento de la contratapa. En un muy famoso cuento, un afamado escritor anotó que solía maravillarse de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. La economía y limpidez con que Nélida Cañas se propuso escribir los poemas incluidos en Respiro un campo de lino, ¿acaso dejan esa clave de incertidumbre tras su lectura? La de cruzar una frontera tras la línea azul o negra de tinta, con el pensamiento en vilo, es decir, con otra promesa intacta contenida en cada simple palabra. Nélida, me gustaría que entonces como introducción a esta charla nos leyeras una serie de poemas, son breves así que puedes leer unos cuantos. Adelante, Nélida. Sí, gracias. Bueno, los poemas, como vos dijiste, son brevísimos, son epifanías, manifestaciones que se van dando y que uno capta el instante. Algunas tienen apenas 2 líneas y hasta 5, es lo máximo. En la urdimbre del lino, todo el cielo que beberé. Una libélula anuncia la lluvia. En sus alas agita transparencias. Mi madre no conocía el mar. Sus manos agitaban la espuma en la batea. Frágil tu voz en las espigas altas. Hilandera de intemperies, préstame tu manta para el viaje. El uso de la noche y los sueños, el día los deshace. La hora incierta recoge madreselvas y abejas en la misma cesta. Una hojita leve y sola en la indigencia de la tarde. En la cumbre del instante, un pájaro carpintero. La rama vibra todavía. Bueno, algunos de mis poemas. Bueno, gracias, Nélida. Ahora sí vamos a pasar bueno, cómo ha sido, digamos, el proceso, cómo se pergeñaron los libros, digamos, se han partido de una idea previa, ha sido constante la escritura, pueden intercambiar entre ustedes, arranca Judith, cómo ha sido lo inesperado, cómo surgió lo inesperado. Eran intentos de rescatar algo que no se sabía que iba a pasar. Lo que aspiraba era que fueran breves. Y mi poesía general es breve, pero estos tenían que sintetizarla más. Bueno, Nélida, lo que vos leíste era
muy sintetizado. Era una nuez. Gracias, Eso me querida. impresionó. Y ya que estamos con ese tema de la brevedad, porque los dos libros, digamos, de alguna manera asumen desafío que implica, digamos, manejarse con ese límite que implica la brevedad. ¿Cómo fue? Porque yo he leído otros poemas, Nélida, en donde vos te explayás, digamos. ¿Por qué esa forma? ¿Por qué también esa concentración, digamos, para Respiro un campo de lino? Bueno, en realidad yo he escrito distintas formas de la poesía, desde un poema río que abarca todo el libro, poemas narrativos, poemas más o menos breves. Después tuve una época de trabajar el haiku, que realmente es precioso, y esto me llegó así como, podría decir que en el instante que se tarda en inspirar y exhalar, estas breves epifanías se hicieron imágenes. Respirar entonces, dejar que el lenguaje se diga en mí sin exigencias, como la brisa cuando mueve sutilmente una hoja o se enhebra en el pelo rizado de una niña. Así llegaron a mí, en una noche. Fue una experiencia que no había vivido todavía. Escribí en serie, en una noche, en la que una especie de aliento poético me envolvía, como si tuviese una túnica hecha de transparencias y lejanías, y todo me tocara. Y mi mano se dejaba llevar, y toda yo era una exhalación ligera, leve. Respiro un campo de lino. Viene desde mi más temprana infancia, cuando había trigales, había lunas de aguas, había garzas, campos de lino, y también me trae a la hora, al instante de un pájaro carpintero, de una libélula que anuncia la lluvia, de las nervaduras de una hoja elegida para mi herbario, o de una cesta única, esa cesta única de la hora incierta, donde caben abejas y madreselvas. Ese fue el proceso. Y yo siento que el pasado se presentifica, es decir, se aúna al presente y se hace imagen, epifanía. Todo se vuelve aquí ahora en la escritura, sobre todo de estos brevísimos poemas, ¿no es cierto? Estos poemas captan instantes, recuerdos pulidos como las piedritas arrojadas por el mar, instantes que se descubren en la levedad como la gota de rocío o el trazo de un círculo en el revés del cielo. Ese ha sido mi proceso poético para este libro que duró una noche y que prácticamente no tuvo correcciones, es decir, fue leerlo y sentir que no, esa expresión que dice, no lo toques más, que así es la rosa, eso sentí en ese momento. Cuando en otros casos, en otros poemarios, he trabajado, he corregido, he tirado. Bueno, en este caso se dio en esta oportunidad esta ligereza, esta levedad de la escritura, ¿no? Ese ha sido. Y Judith, ya que estamos, porque si hay por lo menos entre los dos libros trabajan sobre algunos aspectos de la distancia, del recuerdo y de la observación. En tu caso, Judith, el proceso de escritura, ¿cómo ha sido? Porque Nélida, bueno, ha tenido esa, casi esa revelación en una noche de escribirlos. En tu poemario, Judith, ¿cómo ha sido el trabajo más metódico? ¿Cómo ha sido el trabajo más cotidiano? Yo estaba pensando en eso cuando Nélida hablaba de la inspiración, de
que no necesito corregirlos. Y yo pensaba, yo soy exactamente al revés. Yo corrijo. Son distintos procesos y a veces un poemario exige de la corrección y de arrojarlos al tacho de basura también. Pero en este caso tuve esta especie de revelación que agradezco al infinito, ¿no? Que me lo ha brindado. Yo pensaba en el haiku, justamente en lo que vos hablaste, que experimentabas con el haiku, y a mí en tus versos me hicieron acordar al haiku, porque son, como dije antes, son una síntesis, una imagen que cae repentinamente y te envuelve. Claro, sí. El haiku, sin duda, haber estudiado acerca del haiku, haber leído tanto haiku desde el maestro Bayo, todo eso ha ido haciendo una especie de sedimentación en uno, ¿no? En la memoria, en el intelecto, y de manera tal que en algún momento eso florece, como dice Angelus Silesius, florece porque florece, ¿no? Es algo así. Florece sin motivo. Bueno, gracias. Vemos que se sigue sumando gente a la conversación. Para comentarle a los que se van sumando que estamos con Judith Sí y con Nélida Cañas, que nos están hablando respecto de sus libros Lo Inesperado y Respiro un campo de lino. Así que bueno, invitar a las poetas si podemos hacer una segunda ronda de lecturas, si les parece. Las oímos. Está bien. Memoria. Desear en insomnio para no ver las imágenes que devoran el sueño. Coger el olvido para llenar el hueco de la nostalgia. El sueño vence y en el sueño acosa el recuerdo de un paisaje vacío. Algas. Una manta verde interminable descansa en el fondo del océano. La manta es útero y matriz. En el fondo del océano, una manta encierra el universo. Refugio. Qué precioso poema, bellísimo. Bellísimo. Gracias. Sí, me encantó. Refugio. Sale y se sienta en el pasto. Cierra la mente a todos los ruidos. Limpiar de teclas, coger de papeles, campanillas, voces. Oye solo el continuo brotar del agua. La frescura envuelve, el aire limpio acaricia. Todo es nuevo. Protesta por las muertes de Simrise, Ferry Wade y Eric Garner. Las madres siguen marchando. El color de la piel amantilla el revólver. Un nudo espera un cuello. Los ojos ven en el juguete una máquina asesina. Suena la sirena. El auto azul lleva un cadáver. Ellas marchan con un féretro en el cuerpo. El silencio es un grito. Velar es poner un nombre.
Extraordinario, extraordinario poema. Y con Gracias. cuánta connotación Exacto. social. Magnífico. Exacto. Gracias, Judith. Bueno, Nélida, te escuchamos atentamente. Gracias. Mi madre desplegando sílabas. Mariposa. Nervaduras pardas en la otra cara de la hoja. Melodía inconclusa. Giran y giran los astros en sus pentagramas. Las ruinas de la casa de la infancia guardan un bosque de acacias. Entra un rayo de sol, tu ventana se sostiene en la pared ruinosa. Eso. Increíbles las imágenes. Ay, gracias. Bueno, Esa realmente... fue, perdón, quería No, agregar no. que estas imágenes finales de la casa que se ha convertido en bosque y de esa ventana abierta a la nada, fue una visita que hice el año pasado a la casa de mi infancia que se había convertido en ruinas, pero se mantenía esa pared todavía rosada con la ventana y un postigo de la habitación de mi abuela. Eso sí que fue una epifanía, algo que se quedó para siempre y creo que me acompañará para siempre. La memoria. Sí. Yo quería Sí. encontrar algo de aquel pasado, de mi niñez, de lo que había vivido y no había más que ruinas y esa pared que decía tanto, porque esa ventana se había mantenido a través de muchísimos años, de más de 40 años, y con su color todavía rosado, y uno de los postigos intactos, y por ahí entraba un rayo de sol en esa hora del crepúsculo en que la visité, o sea que no sé todo lo que dijo ese universo de ruinas en mí, ¿no? Sin duda me ayudaron a escribir después. De alguna manera las dos, digamos, tratan de, sobre esas ruinas que a veces implican los recuerdos, el pasado, o incluso, digamos, también la posibilidad de la ilusión, lograron, digamos, en estos dos libros, porque creo que es la constante en los dos libros, encontrar aquellas palabras que de alguna manera traigan un poco de, no sé, al menos cómo lo recuerdan ustedes. Por ahí no es lo fidedigno, pero sí como lo recuerdan. Y esas palabras, digamos, también son difíciles de encontrar. Volviendo un poco al tema este de las madres que aparecían en los dos libros también, de alguna manera, digamos, aparece como un esquema de aprendizaje en el de Nélida, con esas pequeñas volutas de espuma, aquellos que no conocían el mar, y en el de Judith también, porque una manifestación, una marcha, es también como un río. ¿Cómo fue, Judith? Porque te conmovieron estos tres casos, estamos hablando de tres casos de violencia policial sobre personas de color, negras, digamos. ¿Cómo fue que, digamos, eso ocurrió en Nueva York? Sí. Fueron No en diferentes... Nueva York, en Minneapolis, en todos lados. Pero Sí. Nueva York es el peor. Es muy logrado, sobre todo cuando decís las madres siguen marchando, uno no puede dejar de asociarlo con la realidad argentina. Tenemos también las madres acá que están marchando, y de alguna manera en el libro de Nélida, la madre también está en marcha en la memoria, está en marcha en el proceso de recuerdo que hace Nélida, en salvaguarda casi de una memoria también de su madre. Creo que las madres, nuestras madres, siempre seguirán marchando, no solo las madres íntimas, sino esas madres que
que se han destacado por esos pañuelos blancos y por esa lucha, ¿no? Esa lucha que han sostenido a través del tiempo, y con esa fuerza, con esa voluntad que solo las madres desarrollan, ¿no? Y que sostienen, como si se estuvieran la lumbre del amor con las dos manos, ¿no? Una cosa tan conmovedora. Me preguntabas, Alberto, lo que me había conmovido, y lo que yo siento que me sigue conmoviendo es el racismo, y ahora el racismo policial, porque eso se repitió en muchos casos. Es cierto. Sí, bueno, en Argentina, digamos, en ese sentido también, por eso digo que los dos libros traen temas muy próximos. Pienso también en el respiro un campo de lino. Es también, es imposible hoy, digamos, la propia frase, uno piensa, bueno, no respiramos un campo de lino, si no es en el libro de Nelly de Cañas, respiramos cualquier otra cosa, tóxicos y demás. Y después pensaba también en esa proximidad que hay de la constante de la violencia, como si el mundo, digamos, se replicara en esas situaciones de violencia, no importa el lugar, ¿no? Y siempre con las mismas premisas, porque en este caso la violencia ha sido por racismo, digamos, ¿no? Acá tenemos el caso que hace un año y pico, finalmente se determinó que a un muchacho, a Kevin Amarilla, finalmente, tal cual se decía en la marcha, lo mató la policía. Y así un montón de casos de gatillo fácil también que han ido en estos años recrudeciendo, lo cual torna, digamos, también a repensar también algunos aspectos sociales de la vida en sociedad, ¿no? Qué clase de vida se está llevando en las grandes ciudades. Ya nos queda poco tiempo antes de terminar la transmisión, así que lo que sí les voy a pedir nuevamente una ronda de lecturas para llamar la atención del desocupado lector, que quieran tener estos libros en sus manos para leer para poder leer por ellos mismos estos poemas, que son los menos buenos, porque los más mejores están en el libro y no los vamos a leer. Quedaron ahí. No los vamos a leer. Así que adelante, Judith, con la tanda final de esta presentación de Lo Inesperado, de Joy Field, recientemente aparecido en Barnacle en marzo de 2023. Adelante, Judith, te escuchamos. Parálisis. Está inmóvil en la cama. Hay 4 paredes alrededor, una ventana en cada pared. Por la ventana a su derecha ve un cielo nublado, ausente de pájaros. Sin embargo, escucha un canto armonioso. El canto se repite después de intervalos sucesivos. Mira el cielo nublado y ausente. El canto se repite. Cuando lo escucha, ve pájaros volar. Tarde. Se sientan en la terraza frente al verde bajo un cielo azul. Sus voces vagan sin rumbo. El día es cálido. Sienten la tibieza en el cuerpo. Sus voces callan. La paz desciende. Gracias, Judith. Vamos a pedirle a Nelly ahora sí un par de poemas como cierre esta lectura, antes de la última, digamos, del último segmento, que vamos a hablar de los libros que están leyendo ahora y demás, y los que están escribiendo también. Adelante, Nelly. Muchas gracias.
Bueno, yo tomé uno de los breves poemas y lo utilicé como epígrafe. En él dice, en la urdimbre del lino, todo el cielo que beberé. Respiro un campo de lino, escribo un cielo extendido sobre la tierra. Y finalmente, escribir lo sublime, como quien pinta el cielo o traza un círculo. Bueno, Creo que es la búsqueda del paraíso perdido. Que eso es ese campo de lino, ¿no? Y que como bien sabemos, el paraíso perdido era terrenal. Exactamente, era un campo de lino. Era terrenal. Bueno, ¿qué están escribiendo ahora? A ver, si siempre dicen que no trae buena señal hablar de los libros que están escribiendo, así que, ¿qué están escribiendo? ¿Qué están leyendo como una postilla a esta charla? ¿O qué les gustó leer también en este tiempo, digamos? Cualquiera de las dos puede arrancar. Cualquiera de las dos. Bien. Bueno, yo leo mucho, he leído los libros que han ido apareciendo de María Negroni. El último que leí, El corazón del daño. Y ahora estoy leyendo un libro de una autora argentina exiliada en España, Clara Obligado, que se llama Todo lo que crece. Y es una joyita. Son unas memorias, pero atravesadas de poesía, ¿no? Y un enorme trabajo con el lenguaje que ella va haciendo, porque tiene que hacer un trasvasamiento debido al exilio que le tocó vivir entre la palabra que utilizamos en nuestro país y la palabra que tiene que utilizar en el exilio. Y es un traspolar permanente y un iniciar de nuevo, ¿no? Y ese contacto profundo que ella tiene y tuvo, también fue una niña que creció en el campo, y con la naturaleza, ese nexo tan profundo que deja su impronta para siempre. Bueno, ella trabaja eso y a mí es un libro que me apasiona, realmente me gusta muchísimo. Estoy tratando de no terminarlo de leer, de tanto que me gusta. Y bueno, y en cuanto a la escritura, estoy escribiendo poemas breves, en simultáneo con algo que podría ser un diario o unas memorias atravesadas por el presente, ¿no? Por el presente. Son fragmentos que van intercalando pasado y presente. Y que, bueno, por el momento tiene un título, Milagros Inesperados. Vamos a ver qué puedo hacer con eso. Estoy en plena tarea, digamos. Es como lo inesperado de Judith. Exacto, fíjate cómo nos conectamos de alguna manera las dos. Sí, Judith, ¿en qué andas vos? ¿Cómo andas con la lectura, con la escritura? ¿Cómo venís? Estoy leyendo los diarios de Kafka. ¡Wow! Una nueva edición, que es una traducción de su diario, que el traductor es excelente. Y me lo regaló un amigo porque estábamos hablando de Kafka. Entonces me regaló los diarios de Kafka. Y me gusta muchísimo porque es un retrato del pasado, de la Praga de hace 100 años. Y me gusta porque es un retrato de Kafka. Claro. Y estoy escribiendo y me estoy conectando cada vez más
con la naturaleza. Y me recuerdo de la naturaleza cuando podía caminar y cuando podía pasear por el bosque. Porque cada vez me conecto más. Pienso que sobre todo por el cambio climático y lo que causa el cambio climático, lo que nuestra época, lo que los gobiernos y los capitalistas de nuestra época cada vez más consumen los combustibles fósiles. Y yo necesito cada vez más conectarme con la naturaleza y celebrar la naturaleza. Yo digo en chiste, pero no es tan chiste, que yo soy un árbol. Y entonces el libro es sobre los árboles. Bueno, qué lindo, Judith. Bueno, para finalizar el encuentro de hoy, agradecer a Alberto Cisneros y a las poetas que nos acompañaron, a tanto a Judith como a Nélida. Y bueno, comentar que es un nuevo encuentro del ciclo Hablar de Literatura. Agradecer en nombre del Centro Cultural de la Cooperación, Fede Gorini, y de nuestra directora Susana Chela. Este es un ciclo querible, este es un ciclo interesante que venimos compartiendo desde hace ya unos cuantos años y bueno, este es el nuevo de este año 2023. Nos andaremos encontrando en forma virtual o presencial. Ahí ya hay un cronograma de actividades agendadas que estaremos compartiendo a la brevedad. No sé, Alberto, si tenés algunas palabras para este cierre. En estos dos libros, uno siempre cuando lee con alguna expectativa de que se diga algo hermoso y nos esté destinado. Yo creo que eso ocurre con estos dos libros, así que espero que también los lectores, los futuros lectores, puedan tener esa experiencia que me ha tocado a mí como lector, como editor, primero como lector y luego como editor de estos dos libros. Así que les agradezco mucho, vamos a estar en contacto y bueno, listo, vamos a despedirnos sin más entonces, que estemos todos bien y gracias también a los que están viéndonos en este momento y esperemos que hayan disfrutado tanto como me pasó a mí esta charla. Muchísimas gracias, gracias a Alberto, muchísimas gracias por el espacio que nos brinda el nombre Susana, Susana Chela, ¿verdad? Para poder estar y acercarnos un poquito más. Ojalá que haya paz en el mundo. Ese es mi mayor deseo, mi mayor anhelo, aunque la poesía a veces, en mi caso, trate de crear pequeños paraísos, pequeños milagros inesperados, en realidad soy consciente de este mundo atravesado por la violencia y pido por la paz. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Gracias, Alberto, y gracias, Susana, y gracias, Nélida, por hacerme escuchar tus poemas, que son maravillosos. Gracias a vos, querida, muchas gracias, un placer conocerte. También gracias a Lucas Peralta, que bueno, ahora va a dar el cierre final. Adelante, Lucas. Bueno, gracias a todos. Nos veremos como parte de este ciclo el viernes 21 de abril con una presentación de libros de Daniel Freidenberg y de Alberto Cisneros. Buenas noches y muchas gracias. Thank you.